núcleo y nudo caníbales. El núcleo infantil y su destinación. Para el feto, el vientre materno es a la vez un lugar donde vivir y un alimento. Cuando el bebé comienza a respirar, entra en el mundo del padre y el aire, simbólicamente paterno, llena sus pulmones. Después, la lactancia lo ligará a la madre, proveedora de amor y alimento. Luego, toda su alimentación mental, emocional, sexual, creativa y material le vendrá del entorno familiar. Esta fase de dependencia inicial e indispensable para el humano, que no nace con un sistema nervioso maduro, frente a la mayoría de los mamíferos, es una etapa previa a su autonomía, o sea, el momento en que no tendrá necesidad de una intervención activa del entorno para cargarse de energía vital. Se podría decir igualmente que todo feto está creado por un alimento, el esperma masculino, alimento de la vagina y después del óvulo que lo absorberá, que hace que la madre se convierta en madre. En la búsqueda del amor materno se puede hallar el rastro de ese deseo caníbal de devorar. Bien acompañado por los padres, el núcleo caníbal se destapa y cae sobre la autonomía completa del niño. Si los padres pecan por exceso o por defecto, la persona permanecerá prisionera de su núcleo caníbal y buscará sin cesar a alguien a quien poder devorar, simbólicamente. No conocerá ni la autonomía ni la satisfacción y pasará el tiempo dando tumbos sin encontrar jamás su propio centro, presa de un hambre insaciable. En este sentido, se puede decir que la victoria completa sobre el núcleo caníbal consiste en desligarse de identificaciones familiares, sociales y culturales para poder identificarse con el ser esencial, el Dios interior, o sea, la parte de nosotros que, por su perfección, nunca carece de nada. El nudo o el núcleo caníbal adulto. El núcleo caníbal proviene del hecho de que los padres, insaciables ellos mismos, devoran a su hijo. Como la legendaria cerda que devora a sus crías, ciertos padres tóxicos consideran a su hijo como una fuente de energía, un manantial del que obtener agua, y devoran en el niño todo aquello que sus propios padres no les dieron. El nudo caníbal por exceso. El padre o la madre sobrealimenta a su hijo para comprar su cariño, invadir su espacio, robarle su tiempo, hacer de él su público, su mejor amigo, su confidente, etc. Todas las propuestas relacionales, pues, están encaminadas a complacer al padre y no a satisfacer las necesidades del niño. El nudo caníbal por carencia. Este procede, por el contrario, de un rechazo del padre o la madre a dedicarse a su hijo. En casos extremos, es la malnutrición o las privaciones de todo tipo las que engendran un hambre insaciable. Un niño al que nunca se le haya escuchado puede trabar con sus padres un nudo caníbal que al llegar a la edad adulta no dejará de intentar ser tenido en cuenta y no llegará a admitir que se le escucha o se le presta atención. Nunca dejará de reclamar. Ciertas personas llegan a la edad adulta privadas de toda energía, vacías de ellas mismas y continúan, sin embargo, permaneciendo al servicio de unos padres que no les dan nada. Personas que han interpretado el nudo a favor de estos últimos y que han aceptado, a falta de otra opción, convertirse en la fuente de energía de sus padres. En ciertos árboles genealógicos se ven niños sacrificados que no llegan jamás a construirse una vida profesional o afectiva porque habían sido destinados desde siempre a ser el bastón de la vejez de su padre y de su madre. Las peleas por las herencias hacen que los núcleos caníbales vuelvan a salir, dado que algunos herederos quieren absolutamente todo para ellos. De otro modo, se sienten estafados. A través de la lucha a muerte por una casa, unos muebles o determinadas partes del negocio familiar, se manifiesta el antiguo núcleo caníbal del niño que reclama ser nutrido, saciado, calmado, amado. El núcleo caníbal adulto en los 4 centros. Núcleo caníbal intelectual. Un intelecto insaciable, conflictivo, fundamentado en una necesidad excesiva de ser escuchado. La persona tiene una gran necesidad de que se le haga justicia y deja por completo de escuchar al otro, pierde toda receptividad.
Los núcleos caníbales generan imitadores, ladrones de ideas que se apropian sin vergüenza alguna de las teorías de otros, así como buscadores insaciables, ávidos lectores o personas con ansia de conocimiento. Este núcleo es también el de los depredadores de energía mental, de personas que hablan de ellas mismas durante horas y se enfadan si se las interrumpe. En el intelecto, el núcleo caníbal es el enemigo del intercambio. Núcleo caníbal afectivo. La persona es insaciable y exige sin cesar que se le dé afecto, energía, pero nada llega a satisfacerlo totalmente. El alcoholismo y la toxicomanía son derivaciones del canibalismo afectivo, porque aunque sus efectos sean físicos, ante todo son relacionales. La persona que depende de sustancias tóxicas devora su entorno a la vez que se deja devorar por la sustancia que consume y que pretendidamente la alimenta. Los actos de devorar energía están incluidos en el núcleo caníbal. Se trata de una persona que pasa su tiempo haciendo que se compadezcan de ella, llamando la atención sobre sí por medio de la pena, la ira, el miedo u otros sentimientos negativos. Núcleo caníbal sexual creativo. El canibalismo sexual conduce a devorar al otro directamente o bajo la forma de sus fluidos y excreciones diversas. El hecho de tragarse el esperma durante la felación puede, si es una práctica obsesiva, proceder de un núcleo caníbal. Son numerosos los idiomas que utilizan los verbos comer, chupar, lamer o mamar para hablar de la felación o del cunilingus, siendo el semen y las secreciones femeninas la metáfora de la leche materna. Tragar el esperma se convierte asimismo en devorar niños futuros. Las conductas adictivas proceden de un núcleo caníbal. Insaciabilidad, ninfomanía y donjuanismo, adicciones sexuales, etc. En el plano creativo, el caníbal roba su inspiración a otros artistas, se convierte en comentarista o imitador y reemplaza el arte por la cita, el collage y el préstamo. Se puede decir que un buen falsificador es un caníbal artístico. Ciertos artistas de la escena o la televisión, ávidos de ser reconocidos por el público, en realidad por los padres, pueden llegar a hacer cosas extremas con tal de ser vistos. Núcleo caníbal material. La bulimia y la anorexia. En el primer caso se trata de devorar al otro, en el segundo de devorarse a uno mismo. Los coleccionistas insaciables son también caníbales, sobre todo cuando coleccionan objetos relacionados con una persona en concreto. El sobreendeudamiento enfermizo es también una materialización del canibalismo. Se trata de devorar el dinero sin fin hasta que una estructura superior, el Estado o un organismo de ayuda, termina por pagar. Es como volver de nuevo a alimentarse simbólicamente de las energías de los padres. La adicción al juego procede asimismo del canibalismo, sobre todo si la persona pone en peligro a su familia jugándose todo el dinero. Todos los derivados de la sociedad capitalista ponen de manifiesto la existencia del canibalismo, como ya señaló Émile Zola en su obra Germinal, cuando habla de la mina, devoradora de hombres. La explotación a ultranza es caníbal, al igual que las estafas, la especulación financiera y toda suerte de acumulación ilimitada. Detrás de la energía representada por el dinero siempre está la vida, el tiempo, la carne de otros que son devorados. La fórmula de referencia podría ser comer o ser comido. Piratas, ladrones y estafadores son caníbales. El dinero del que se apropian representa la energía de los demás. Los caníbales del tiempo devoran el tiempo de los demás, mientras que los caníbales del espacio jamás tienen tiempo suficiente. Algunos aspectos culturales y religiosos del núcleo caníbal. Veamos un hecho reciente ocurrido en México. Un loco mató a su madre y luego la devoró. Una vez comido el cadáver, murió de hambre tras negarse a ingerir cualquier otra cosa. Devorar a la propia madre equivale a devorar a una divinidad, y se podría aventurar que la Eucaristía cristiana, en la que los creyentes comen el cuerpo de Cristo, es un derivado sublime de este tipo de canibalismo. El mito griego
del dios Cronos, el tiempo, que devoró a sus hijos para evitar ser suplantado por ellos, remite al deseo de vivir eternamente. Uno se come a sus propios hijos para rejuvenecer, no para desaparecer. En la década de los años 80, la cosmética comenzó a utilizar extractos de placenta en las cremas de belleza para mujeres, a las que se las denominaba cremas de células vivas, que tuvieron un enorme éxito. Los cuestionamientos éticos más recientes, relativos si se debe engendrar un feto con fines exclusivamente terapéuticos, demuestran la existencia de una amplia problemática acerca del núcleo caníbal. En el plano religioso, el modelo de las sectas que devoran a sus adeptos con la finalidad de apropiarse de sus bienes, con abusos sexuales o afectivos o aplicando lavado de cerebro, procede de este mismo núcleo, siendo de igual naturaleza y condición que los totalitarismos, con sus campos de concentración donde la vida humana se ve reducida a una simple fuerza de trabajo sujeta a prestaciones de conveniencia. Peor aún, los excesos caníbales del régimen hitleriano, que les llevó a fabricar jabón y otros productos de consumo con los restos de las personas masacradas en dichos campos. Psicomagia y resolución del núcleo caníbal. Este núcleo presenta dos aspectos principales: comer y ser comido. El primer aspecto trata de las insatisfacciones más tenaces y su compensación. Insatisfacciones que con mucha frecuencia son autodestructivas, conductas toxicómanas, compulsivas y autopunitivas. El segundo aspecto nos remite a la angustia de ser devorado por el árbol genealógico. En realidad, toda la tradición de las películas de terror, con sus zombies, vampiros y predadores sin escrúpulos, nos remite a la angustia de ser devorados por el clan familiar. Comer. Deshacerse del propio núcleo caníbal. Según la importancia de las necesidades que nos haya sido atendidas, la resolución del nudo puede ser objeto de un auténtico trayecto terapéutico. Consecuentemente, sería vano pretender que se puede curar una bulimia o una anorexia de muchos años por medio de un solo acto de psicomagia. Igualmente, las dependencias de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, drogas, no pueden desaparecer de un día, sino que es necesario emprender un verdadero proceso de desintoxicación, destete, para lo cual generalmente será indispensable contar con ayuda externa. Sin embargo, un acto de psicomagia siempre podrá concretar esta decisión de liberarse de una adicción, además de permitir hacer frente a la raíz de dicha dependencia. No vamos a ver aquí actos generales, porque en este ámbito solo puede tenerse en cuenta el caso particular, pues tanto las razones como las formas de adicción varían según las personas. Los casos particulares que siguen a continuación ilustran todos ellos la manera en la que se puede reemplazar una necesidad artificial y tóxica por un símbolo que remita a la conciencia como alimento universal. Toxicomanía. El consultante era heroinómano y acudía en busca de una buena razón para iniciar una cura de desintoxicación. Su acto de psicomagia consistió en que el consultante paseara durante todo un día cargando sobre su espalda un gran reloj de pared para que ser consciente del tiempo nos ha sido concedido y del peso de la vida. Alcoholismo. Esta mujer había comenzado a beber como su madre, fallecida por una cirrosis hepática. Su madre no bebía nada más que whisky. La consultante se veía incapaz de dejar de beber, pero quería disminuir su consumo de alcohol y no volver a caer en los excesos propios de la ebriedad, en los que acababa mutilándose, poniéndose en peligro su vida o quedando inconsciente. Su acto de psicomagia consistió en bendecir una botella de excelente whisky a la curación simbólica, sin beber de ella una sola gota, y después pegar una fotografía de su madre en la botella y utilizar el whisky para darse un masaje todas las noches antes de dormir mientras rezaba, sin necesidad de que todo ello pasara por episodios de embriaguez extrema. Tabaquismo. Ese hombre quería dejar de fumar, era alcohólico y no le interesaban en absoluto las razones psicológicas que le habían empujado hasta el tabaco. Él quería simplemente salir de la dependencia. Su acto de psicomagia consistió en recopilar los palillos que le daban en los restaurantes japoneses y luego recortarlos hasta que se vieran
el tamaño de un cigarrillo. Cada vez que sintiera deseos de fumar, tendría que mojar uno de dichos palillos en agua bendita y a continuación introducirlo en la boca. Este ritual sirve para que el fumador se vuelva consciente de su acto, que podría ser suprimido si la persona en el momento de fumar lo hace con una conciencia total, como si fuera una meditación. Cómo sale el cigarrillo del paquete, cómo se enciende, el trayecto del humo hasta los pulmones, etc. En el caso de que esta fumadora compulsiva que quería dejar de fumar, pero que cuando habla de cigarrillo dice con aire glotón, me gustan, es que me gustan demasiado, me los podría fumar de 2 en 2 o de 4 en 4. El acto será diferente en su forma, pero con el mismo objetivo, ser consciente de su gesto. En esta ocasión, su acto de psicomagia consistió en que, en vez de que le viniera el deseo de fumar, no tendría que encender cada vez que le viniera el deseo de fumar, no tendría que encender un cigarrillo, sino 6 al mismo tiempo. Bulimia. Se trata siempre de plantearse la cuestión de fondo. ¿Qué o a quién me como cuando engordo? Y luego comérselo metafóricamente. Para una consultante que relacionaba claramente su bulimia con su insatisfacción sexual, introducir en la vagina un producto de alimento que se vaya a comer respetando las reglas de profilaxis elementales, pudiendo hacer uso para ello de un preservativo. Luego, pasados unos instantes, sacarlo, comerlo y si ha usado un preservativo, enterrarlo y plantar encima una planta florida. Otra consultante decía estar asqueada por toda esa mierda que tragaba y por otra parte relacionaba su bulimia con los hábitos alimentarios de su familia. Deshacerse de toda la vajilla heredada de la familia, platos hondos, platos llanos, cubiertos, etc. Después, y durante 21 días, comer todo cuanto quiera a condición de que los alimentos se sirvan en un orinal propio. Ser comido. Escapar del canibalismo del árbol genealógico. Haber sido un niño en sustitución, desde que alguien viene al mundo para reemplazar a alguien muerto, ya sea un hermano fallecido antes de su nacimiento o un miembro del árbol genealógico de quien lleva el nombre y por consiguiente comparte el mismo destino. Esta persona se puede considerar devorada por el árbol. Esta privación de identidad individual se corresponde simbólicamente con un sacrificio humano. El niño de sustitución es devorado por aquel o aquellos a quienes está reemplazando y al mismo tiempo por el apetito de los miembros de la familia que tienen hambre de su desaparecido y utilizan a un tercero para calmar dicho apetito. El acto de psicomagia consistirá en comprar una gran cantidad de mazapán, equivalente al peso de un bebé de entre 2 y 4 kilos, que la persona extenderá sobre su cuerpo desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Debe dejar de que el mazapán absorba simbólicamente la identidad del difunto por el que uno ha sido colonizado, así como los sufrimientos que esta sustitución le hayan ocasionado. Es posible que esta persona pueda llegar a quedarse dormida, pero el acto no se verá afectado en absoluto por tal circunstancia. A continuación, utilizando ese mismo mazapán, deberá hacer una escultura del bebé o del personaje que llevará en sí y devorárselo y devolvérselo a los padres o llevarlo a su tumba si fuera el caso para que se lo coman. Si se trata de un fallecido que en su momento no tuvo sepultura, enterrarlo y plantar un arbusto. Padres invasores. Numerosos consultantes sienten que sus invasores padres les impiden vivir, incluso llegados a adultos. Esta invasión puede ser concreta, llamadas de teléfono, presencia física, peticiones incesantes, etc. O más abstractas, opiniones de los padres, sus actos, su actitud. Se puede invadir la vida psicológica del consultante. La solución consiste en reconocer esta invasión sin pretender deshacerse de ella, sino iluminándola a un lugar y unas acciones simbólicas con el fin de que no se introduzcan en toda la vida de la persona, sino limitándola a un lugar y acciones simbólicas con el fin de que no se introduzcan en la vida de la persona. A ese padre o esa madre que se apodera de todo el sitio se le otorgará un espacio real pero reducido. Adquirir una jaula para pájaros y colocar dentro de la misma una efigie del padre
de la madre o de ambos, una fotografía o una muñeca adornada con una foto. La jaula se acondicionará confortablemente y los padres, tratados como divinidades a las que habrá que dar de comer a diario en una vajilla de juguete, comida cocinada por él, la consultante. Una vela, algunas flores y un bastoncillo de incienso pueden completar este altar que deberá permanecer cerrado con llave. En el caso de que los padres fueran particularmente invasores, se puede reforzar la jaula con rejillas de gallinero. Cuando el consultante tenga que ir de viaje, deberá encontrar a alguien que se encargue de dar de comer a los padres encerrados en la jaula, de igual manera que se haría con los animales domésticos o las plantas de la casa. Este acto durará el tiempo que sea necesario hasta que el consultante se sienta autónomo y liberado de esta invasión. Una vez que haya llegado ese momento, se enterrará la jaula y las efigies de ambos progenitores, la vajilla de juguete y todo cuanto haya sido utilizado en ese acto, plantando después un arbusto encima. Canibalismo e infravaloración. Una persona que durante toda su infancia ha sido devorada por su entorno familiar sin recibir nada a cambio, se encuentra generalmente en un estado de baja autoestima y se siente privada de su fuerza vital. Con bastante frecuencia se pueden encontrar consultantes así, reducidos a un trabajo, carentes de interés, privados de un círculo de amigos con el que poder contar, viviendo a veces muy cerca de sus padres, incluso en su propia casa, y siempre esperando ser tenidos en cuenta, vistos y reconocidos por ellos. Esto es algo que puede durar hasta la muerte de los padres o incluso continuar después. Antes de sacrificarse en este núcleo caníbal, se puede tomar la valerosa decisión de dejar detrás de sí la antigua personalidad, de la misma manera que una lagartija sacrifica su cola frente a un predador. Es decir, abandonar una parte que ya resulta inútil para que siga siendo presa del árbol y así poder vivir bajo otra identidad. Un psicorritual de muerte simbólica y de resurrección es la solución más radical y eficaz, porque por medio del mismo se sacrifica la antigua piel para volver a la vida en tanto que ser esencial bajo una nueva identidad. Para este psicorritual es necesario conseguir al menos 2 cómplices, un hombre y una mujer, y un máximo de 14 personas, conservando preferentemente la paridad hombre-mujer, que se representarán a las 7 parejas principales de un árbol genealógico sano. Este acto se llevará a cabo en plena naturaleza, en una época del año lo suficientemente calurosa como para poder cavar la tierra y ponerse dentro de un agujero. Él o la consultante llegará hasta el lugar ataviado con ropa vieja que simbolizará su antigua personalidad, permanentemente devorada por el árbol genealógico, y con la ayuda de sus aliados cavará un agujero en la tierra lo suficientemente grande como para poder yacer en él. A continuación, él o la consultante pronunciará su propia oración fúnebre, describiendo en ella todos los sacrificios, fracasos y sufrimientos de esa persona que va a desaparecer. Una vez pronunciada, él o la consultante simulará su propia muerte, como desee, y se enterrará en el agujero con su ropa vieja como mortaja. Los asistentes cubrirán todo el cuerpo con una tierra salvo la cara, que quedará libre para poder respirar, y encima de ella se colocará un velo de color negro para que no entre la luz, pero sí el aire. La persona permanecerá echada de esta manera unos 20 minutos o más si lo desea, el tiempo necesario para dejar morir todo aquello que no se quiere. Los asistentes la velarán sentados alrededor de la tumba y en silencio. Cuando la persona en cuestión sienta que todo lo que debería morir ha sido ya absorbido por la tierra y que ha llegado el momento de vivir, pronunciará su nuevo nombre en voz muy alta. Esta será la señal de la resurrección. Entonces los asistentes le ayudarán a emerger de la tierra, donde la persona dejará su ropa vieja y encima de la cual plantará un árbol. Los asistentes lavarán al ser recientemente resucitado con agua bendita. El modo de bendecir el agua dependerá de la religión, creencias o filosofía de la persona. Vestido de pies a cabeza con su nueva vestimenta, con un nombre nuevo, él o la consultante irá enseguida a festejar el acontecimiento junto con los testigos de esta resurrección.
Para que los beneficios de este acto sean perdurables, no hace falta más que no permitir que te llamen por el antiguo nombre, salvo, claro está, por razones administrativas y muy particularmente imponer a la familia el uso del nuevo nombre de pila. Algunos casos que ilustran la resolución de un núcleo caníbal. Caso 1. El árbol muerto. Tras el estudio de su árbol genealógico, este consultante se dio cuenta de que no había nada en las 4 generaciones que le habían precedido que lo alimentara. Todo el árbol estaba muerto, no había en él ninguna transmisión de vida, de sentido, de amor, tampoco de creatividad. El consultante estaba atrapado en un momento de angustia ante la idea de formar parte de este conjunto carente de vida alguno. Para que pudiera hacer frente a su propia vitalidad y al hecho de que puede nutrirse de fuerzas que van mucho más allá de su árbol genealógico, su acto de psicomagia consiste en hallar en la naturaleza un árbol muerto. Él mismo se procurará los medios precisos para arrancarlos, con las manos si el árbol es fino, o mecánico si es muy grueso. Una vez sacado el árbol de la tierra, el consultante encenderá una fogata con él e invitará a sus amigos a comer carne o verduras a la parrilla, boniatos con malvadiscos asados en las brasas. Luego, en el lugar donde estaba el árbol muerto, replantar uno vivo, al cual las cenizas del banquete servirán de abono. La madre al teléfono, caso 2. Este es un caso que en apariencias puede resultar simple y banal. La madre de esta consultante la llamaba varias veces al día para mantener con ella conversaciones interminables. Ella por su parte se sentía culpable ante la idea de no responder a las llamadas o de acortar las conversaciones, pero reconocía también que esa madre invasora le comía toda su energía. Hay que añadir que esta consultante era psicóloga y psicoanalista de profesión y que tenía problemas de peso, lo que mostraba la potencia del nudo caníbal con la madre. La consultante necesitará un teléfono que permita ver el número de la llamada entrante y una caja en forma de corazón. Cada vez que sea capaz de resistir el impulso de descolgarlo cuando vea que su madre es quien llama, guardará un billete en la caja, por ejemplo de 10 euros. Si lo descuelga, pero acorta la conversación, meterá en la caja una moneda cuyo valor se proporcionará a la duración de la conversación. Una vez que la caja esté llena, debe comprarse cualquier cosa que le guste. La consultante eligió una cena en un restaurante gastronómico, momento que marcó el inicio de un periodo de sano adelgazamiento. Resultado de ese acto, la consultante logró reducir el ritmo de llamadas, quedando en 1 a la semana. Núcleo social y neurosis social. El núcleo infantil y su destinación. Desde su nacimiento, el niño entra en un sistema familiar que es su primera referencia y una de cuyas misiones es formarle para que se convierta en un ser singular y sociable al mismo tiempo. Toda la relación del individuo con la sociedad se produce en un primer momento en el seno del clan. La primera necesidad del niño, antes de integrarse y diferenciarse socialmente, es su integración en el seno del clan. Idealmente, los padres deberán ser capaces de permitir al niño que se desenvuelva en cualquier clase de sociedad, conservando siempre su soberanía intelectual, afectiva, sexual, creativa y material. Cuando el entorno familiar manifiesta de algún modo una neurosis social, el niño la absorberá como si formara parte integrante de su formación. Perderá entonces la capacidad de referirse a su propia verdad, sus ideas, sus sentimientos, sus deseos, auténticas necesidades, y se verá movido hasta en su realidad más íntima por las concepciones y las tensiones sociales heredadas del árbol genealógico, que serán las que sustituyan a su ser auténtico. Por ello, el color de piel, el origen social, el apellido o las militancias políticas o partidistas impondrán su huella sobre la soberanía individual. En tales casos, habrá que hablar, pues, de un nudo de neurosis social.
el ser esencial es metasocial. La tradición cuenta que, al fin de su vida, el sabio chino Lao Tse o Lao Tse se le ofreció el cargo de primer ministro y que por todas respuestas corrió a lavarse bien las orejas. Para él, el poder no podía reemplazar a una postura política. La neurosis social como nudo. Cuando los padres son socialmente racistas o corporativistas, o sea, cuando sienten horror ante la diferencia, la suya o la de un grupo concreto, tiñen la atmósfera familiar con un desprecio, con su sentimiento de superioridad o bien humillándola. Esto puede producir en el niño o la niña una identificación con su familia y con un grupo en particular, excluyendo cualquier otro al considerarlo enemigo, peligroso o despreciable. Por los nudos de neurosis social más poderosos, pero los nudos de neurosis social más poderosos son los que enfrentan a dos padres de la familia de manera implícita o manifiesta. Diferencias raciales, sociales, económicas, culturales, religiosas o intelectuales entre el árbol materno y el paterno. Es muy frecuente que la familia política no acepte al yerno. Es un miserable, un aventurero, inferior socialmente, no sirve para nada. O a la nuera, es una idiota, una advenediza, poco refinada, está divorciada, no es virgen. Cada vez que una familia se niega a aceptar la elección amorosa de uno de sus descendientes, es muy probable que se produzca una neurosis social que llegará a afectar a los hijos de este matrimonio mixto. Por otro lado, un padre o una madre que haya sufrido durante su infancia una fuerte injusticia social puede transmitir a sus hijos los rastros de ese sufrimiento, bien sea pidiéndoles implícitamente que lo reparen o esperando que ellos vivan la vida con la misma intensidad que él o ella. Es el caso de un hombre superviviente de los campos de concentración que logró crear, tras la guerra, una vida familiar, pero exigía a sus hijos que besaran todas las noches el tatuaje del campo que él no había sido capaz de borrar de su brazo. Este nudo está casi siempre ligado a una exigencia afectiva derivada de una posición social. Una licenciatura, un oficio, un compromiso, un color de piel o un título determinado se convierten en la condición bajo la cual la persona se siente querida, aceptada e investida del derecho a existir. Pero he aquí el caso de una mujer, hija de una familia obrera, que consiguió ser veterinaria y que en apariencia había alcanzado un éxito en su vida. Sin embargo, toda su familia, considerando que su evolución social había sido una traición hacia ellos, le reprochaban que se hubiera pasado al bando de la burguesía. Desesperada por este repudio del clan, la joven mujer decidió abandonar su profesión para trabajar como cajera en un supermercado y la familia le abrió de nuevo sus puertas. Este nudo de neurosis encierra al individuo en su definición social, prohibiéndole comportarse como lo que en realidad es, un ser humano. El núcleo de neurosis social en los 4 centros. Núcleo de neurosis social intelectual. Definirse y definir a los demás por los estudios que tienen o no y por su nivel lingüístico, gramatical, vocabulario, ortografía. Identificarse con un dialecto o un argot en particular y ser incapaz de hablar la lengua materna en todos sus registros. Sufrir durante toda la vida por no haber podido aprobar una oposición u obtenido un diploma. Comprar un título nobiliario, sentir orgullo o vergüenza del apellido de la familia. Todo sentimiento de superioridad o inferioridad vinculado a una creencia religiosa, una raza o una cultura en concreto. Núcleo de neurosis social afectiva. El odio de clase, el resentimiento histórico hacia uno u otro poder o país, el miedo o el aborrecimiento irresistible hacia una clase social, una raza o un grupo religioso en particular, cualquier sentimiento negativo o racional vinculado a la pertenencia social. Inversamente, los sueños románticos ligados a la nobleza, al jet set, a posiciones sociales consideradas como superiores, enamorarse por admiración social y, en su extremo, el carácter mundano, compulsivo y misántropo proceden también de este mismo núcleo, porque la persona en cuestión es incapaz de estar sola, en el primer caso, o acompañada en el segundo.
Núcleo de neurosis social, sexual y creativa. Toda excitación o rechazo sexual directamente ligados a la posición social del otro, su raza, su pertenencia cultural o religiosa. No poder desear nada más que a un inferior o a un superior. En el artista existe la neurosis social cuando su deseo de éxito lo antepone al amor a la obra. Núcleo de neurosis social material. Ser incapaz de ganarse la vida por lealtad al árbol genealógico, vivir en la pobreza o sentirse obligado a ganar más dinero por lealtad al clan, trabajando más allá de lo razonable. Cualquier tipo de ostentación, como querer llevar ropa y accesorios de marca o sus imitaciones, creer poseer signos externos de riqueza, diferentes según las culturas. El arribismo frenético es también un signo de neurosis social, igualmente marcado este núcleo más o menos según los sacrificios que suponga. Algunos aspectos culturales y religiosos de la neurosis social. Por regla general, toda sociedad es injusta con una parte de los individuos que la integran. Así pues, toda sociedad provoca sufrimiento, además de neurosis social. Como compensación, ella misma destila ideales más o menos realizables que se encarnan siempre en las clases dirigentes. La corte de los reyes de Francia, la alta sociedad noble y burguesa, tal como Marcel Proust la describió en sus novelas. Hoy en día la jet set internacional o en panteón de las estrellas hollywoodenses, referencias idealizadas que sirven como puntos de referencia. Los cuentos de hadas antiguos o modernos como la lotería pertenecen también a la neurosis social porque nos remiten al sueño imposible de cambiar de estatus por medio de la magia. Todo ser humano es en realidad planetario, como empezamos ya a darnos cuenta al percibir los peligros de una catástrofe ecológica que nos concierne a todos. Toda identificación estricta con un individuo, con un país en particular, toda identificación estricta de un individuo con un país en particular procede de una neurosis social. Un ser evolucionado no se define por su nacionalidad, incluso aunque reconozca haber crecido en tal entorno, hablar en tal lengua materna o tener tal educación. Los movimientos de inmigración producen neurosis social, pues, para ser integrados por la sociedad de acogida, los inmigrantes deben aceptar desde un primer momento unas condiciones de vida mucho más duras, desde cualquier punto de vista, que los nativos del país en el que se ha instalado. Finalmente, toda religión o práctica espiritual que haya sufrido una invasión colonialista, recordemos los antiguos lugares del culto del centro y sur de América, sobre los cuales los conquistadores cristianos construyeron sus iglesias, pueden llegar a resurgir teñidas de neurosis social. Ciertas ramas del chamanismo de hoy, donde los iniciados venden a los occidentales por grandes sumas de dinero los secretos de sus tradiciones, remiten tanto a una revancha social como a un compartir el saber. Psicomagia y resolución de la neurosis social. Los actos psicomágicos pensados anteriormente son individuales y básicamente su finalidad es servir de inspiración. Como las diferentes caras de la neurosis social varían según las culturas, las sociedades o las épocas, resulta difícil poner actos que puedan servir a todos, puesto que los datos cambian, pero el espíritu de estos actos de psicomagia es válido para numerosas personas. Obtener el indispensable diploma. Cuando una persona sufre más allá de lo razonable por no haber podido obtener en un momento dado de sus estudios un diploma determinado u obtenido el resultado que esperaba en una oposición o un concurso de méritos, la psicomagia puede ayudar a resolver esa fijación alcanzando metafóricamente el éxito soñado. Conseguir que una persona de confianza que posea el diploma o certificado que desea preste al consultante ese trozo de papel, escanearlo, archivarlo en el ordenador y cambiar de nombre del título para poner el nuestro y hacer una copia que duplique el tamaño del original. Después exponerla en un lugar destacado de la casa, el salón por ejemplo, o en donde se trabaje. Este acto tiene como objetivo deshacer la fijación infantil de pretender poseer oficialmente un título que no se tiene. Miedo a la miseria. La miseria es el punto de partida
y el punto final de cualquier neurosis social. Una persona en esta situación se encuentra totalmente desclasada y desconectada de la sociedad. De ahí que numerosos nudos de neurosis social se sustentan en la obsesión, el miedo o la amenaza de la miseria. Puede ser necesario el enfrentarse a esta angustia para comprender que se puede existir más allá de las definiciones y dificultades sociales. Vivir una situación de miseria voluntaria durante un día puede permitirnos profundizar en las reservas más profundas, las que están en nosotros, el talento, la valentía y las que la benevolencia del mundo nos puede ofrecer, sincronía, generosidad inesperada de personas desconocidas, organismos de caridad. El acto consiste en sacar un billete para ir a una ciudad desconocida, viajar hasta allí sin dinero ni otros recursos, tarjeta de crédito o móvil, y vivir en ella durante 24 horas en la misma situación que una persona sin medios ni domicilio fijo. Asimismo, habrá que regresar hasta la propia casa sin que importe el medio utilizado. No se trata de exponerse al peligro físico, por lo cual es necesario tomar determinadas precauciones de sentido común. El objetivo de este acto es llegar a experimentar una seguridad vital independientemente del dinero y de las normas sociales en vigor. Lluvia de dinero. La neurosis social está frecuentemente vinculada con un concepto limitado del dinero. Dinero negro, dinero nacido de un esfuerzo doloroso, dinero inaccesible, etc. Para restituir su dimensión de energía viva y lavarlo metafóricamente para liberarlo de todas las connotaciones negativas que el árbol genealógico haya podido imprimir en él, se puede llevar a cabo el siguiente acto. Pedir prestada una suma importante de dinero con la que podríamos vivir todo un año sin trabajar. Perfumar uno a uno todos los billetes con una esencia que luego guardaremos e ir a tomar una ducha. Una vez desnudo y ya dentro de la bañera, hacer caer los billetes sobre sí para absorber metafóricamente su fuerza a través de la piel. Después restituir en dinero enriquecido por este aroma tan agradable a su propietario. El perfume en cuestión se transformará en perfume de poder, como ocurre entre los chamanes caribeños, dado que los mensajes olfativos tienen un impacto muy energético sobre el inconsciente. Este perfume recordará siempre a la persona que su riqueza es posible. Algunos casos que ilustran la resolución de una neurosis social. Caso 1. Neurosis social y sexualidad. La consultante, afectada por una fuerte neurosis social, sueña con ser aristócrata. Su madre, nacida en un linaje de descendencia, una familia burguesa, empobrecida desde 2 generaciones atrás, despreciaba a su padre, un obrero enriquecido. Siendo niña, había crecido en medio de este conflicto, absorbiendo los sueños de grandeza de su madre. Hablaba con un acento muy distinguido, propio de la clase social a la que aspiraba a pertenecer alguna vez. Sufría frigidez crónica. Sus compañeros sexuales eran siempre hombres delicados y bien educados que no la satisfacían. Al estudiar su árbol genealógico e interrogarla, se hizo evidente que lo que ella deseaba profundamente era hacer el amor con un hombre como su padre, procedente de un medio obrero. Finalmente solicitó un acto de psicomagia. Es preciso resaltar aquí que esta consultante ya estaba familiarizada con las técnicas del autor y que empleó para este acto un buen amigo suyo que conocía también la psicomagia. Vestida de conserje, limpia los baños de un tercer piso. El número 3 representa el triángulo edípico. Un compañero suyo, masajista de profesión y de 50 años de edad, ha aceptado prestarse el juego. Este, ataviado con un mono, asume el aspecto de un obrero y se dirige al edificio en cuestión a la hora prevista y entra en los aseos donde teatralmente imita el gesto de violarla. Ella, que estaba al corriente de cuanto iba a suceder, tenía la posibilidad de rechazarlo o no según su voluntad. Resultado del acto,
La consultante, tras haber decidido continuar con la práctica sexual hasta el final, experimentó su primer orgasmo compartido a la edad de 40 años gracias a esta puesta en escena. Caso 2. Reconciliarse con la parte despreciada de un árbol genealógico mestizo. Cuando las dos partes del árbol están en una situación de conflicto o mantienen una relación de desigualdad social, el niño o la niña van interiorizando este conflicto en su psique. Este núcleo produce una fuerte infravaloración y hace muy difícil vivir como un todo integrado, porque la persona afectada se siente compuesta por dos partes en conflicto, la una contra la otra. En este caso, el niño o niña mestizo. La contradicción de las proyecciones físicas puede ser vivida de manera particularmente dolorosa, pues una de las partes del árbol no reconocerá al mestizo como propio. Una mujer euroasiática, madre francesa y padre vietnamita, nacida en Francia pero con rasgos orientales fuertemente marcados, se sentía inadaptada y sufría muy especialmente porque no se parecía a su madre, rubia y con ojos azules, y a quien ella consideraba una encarnación de la belleza femenina. Rechazaba la cultura del árbol paterno, no le gustaba la comida vietnamita, no hablaba el idioma, ignoraba la historia de Vietnam, etc. Vivía como una persona inútil y sin valor alguno. El estudio de su árbol genealógico la hizo plenamente consciente de su condición de mestiza en un contexto postcolonial en el que en Francia era el referente estable y dominante. Se le pidió que metiera un hueso de mango en agua hasta que echase raíces. Después tomar un avión para descubrir el Vietnam que ella no conocía y reencontrarse con su familia paterna. Plantar el hueso de mango en la tierra vietnamita para simbolizar así su pertenencia al árbol genealógico paterno. Realización y resultado del acto. Al llegar a la capital, Hanoi, ella se podrá dar cuenta con estupefacción que sus primos vietnamitas, que la recibieron con mucho cariño, tienen un vergel donde crecen gran cantidad de mangos. Ella plantará allí el suyo, tendrá una excelente estancia en Vietnam y se dará cuenta de que allí todos han reparado en los rasgos occidentales de su físico. Regresará sintiendo un profundo respeto por aquella cultura que ha descubierto y que le ha hecho sentir un mayor aprecio hacia ella misma. Caso 3. Liberarse de los horrores de la historia. El consultante que solicitó este acto era descendiente de dos familias judías askenazíes, no sefraditas, cuyos miembros, salvo los padres, habían muerto en campos de concentración nazis. Sus padres huyeron de Europa justo a tiempo de ser salvados, pero perdieron toda su familia durante la Shoah, Holocausto. Todo el peso de esta tragedia histórica había recaído sobre nuestro consultante, quien disfrutaba de un brillante éxito social en un ámbito donde se aburría y sufría. Trabajaba hasta 70 horas semanales para estar al abrigo de cualquier necesidad, sin percibir jamás que sus esfuerzos fueran suficientes para liberarlo de la desmesurada tragedia que pesaba sobre él. Vino a ver a Alejandro Jodorowsky y le dijo: sus orígenes judíos me tranquilizan y a nadie salvo usted podría contarle mis problemas, pues quiero verme liberado de la Shoah. En su caso, el acto de psicomagia es tan extremo como extrema era la carga histórica que pesaba sobre este consultante. Debía cargar sobre su espalda, caminando durante 4 kilómetros, un saco con 40 kilos de despojos, huesos, piel, grasa y carne, comprados en una carnicería, hasta un claro en el bosque donde tenía que quemarlos al aire libre. Después, embadurnado con las cenizas de ese holocausto y vestido con un pijama a rayas, tenía que visitar a sus padres y decirles: tengo necesidad de utilizar vuestro cuarto de baño. A continuación, tomar una ducha y, vestido ahora con ropa suya, nueva, pedir a sus padres que lo acompañen a enterrar el pijama a rayas sobre el cual plantará un árbol frutal. Resultado del acto. El consultante, 10 años después, ha reorientado su carrera profesional y su vida personal con un sentido que le satisface plenamente. Ha iniciado su formación como psicoanalista y sigue siendo ferviente partidario de la psicomagia y del trabajo sobre el árbol genealógico. Caso 4. Asumir el color
del mestizaje en un ambiente familiar y social racista. El consultante es hijo de un africano y una francesa de Normandía. Los padres se amaron durante un tiempo, pero las presiones familiares los separaron antes de que naciera su hijo. Él, preocupado por la causa africana, regresó a su país para dedicarse a la política, y ella, perteneciente a una familia racista, dio a luz en secreto en una ciudad vecina y jamás presentó a la familia el hijo que había tenido, hasta el extremo que sus padres murieron sin saber que tenían un nieto. Cuando alcanzó los 30 años de edad, el consultante vivía su mestizaje con un dolor que le remitían los conflictos ideológicos y emocionales del árbol, y había vivido toda su infancia padeciendo el racismo en la escuela. De forma muy particular recordaba una agresión por parte de sus compañeros que le había dejado muy traumatizado porque se dedicaron a pegarle confetis blancos por toda la cara. Su acto consiste primero en encontrar una mujer mestiza que sufra un problema similar y un amigo que les ayude con una furgoneta donde puedan cambiar de ropa y maquillarse. La pareja tendrá que subir por los Campos Elíseos, desde el Obelisco hasta el Arco del Triunfo, él con la cara y las manos enteramente maquillados de blanco y vestido a la europea, y ella maquillada como una negra, con rastas y vestidas como una africana. Una vez hayan acabado el recorrido, montarán en la furgoneta e invertirán sus roles. Él se maquillará como un africano tradicional y ella de europea blanca, bajando por los Campos Elíseos. Una vez llegado a la Plaza de la Concordia, donde está el obelisco, la furgoneta los estará esperando para que se vistan como realmente son, con la cara lavada, y yéndose a continuación a pasear por la ciudad a tomarse unas copas. Resultado del acto: el consultante encontró por fin el valor para ir al encuentro de su padre hasta lo desconocido en plena África. Por su parte, su compañera se dedicó a un proceso de curación emocional que le permitió encontrar un compañero estable con el que tener un niño.